La mañana en que mis padres intentaron arrebatarme mi herencia, llegaron vestidos como si fuera un día de celebración. Mi padre llevaba un saco azul marino que solo usaba para cenas importantes del club social. Mi madre lucía aretes de perla y un bolso de piel que costaba más que el primer mes de renta del departamento donde yo criaba sola a mi hijo. Entraron al tribunal civil con una calma ensayada, como si ya hubieran ganado antes de empezar. Seguros. Fríos. Perfectamente preparados para una victoria que solo existía en su cabeza. No me habían visto en 20 años. No desde la noche en que me dieron $100 en un sobre de plástico del supermercado y me dijeron que desapareciera de sus vidas. Tenía 16 años. Estaba embarazada de 3 meses. Y estaba parada en su puerta con un viento de octubre que sentía como cuchillas atravesándome el cuerpo. No dijeron adiós. Solo cerraron la puerta de su vida perfecta. Así que puedes imaginar la cara del abogado de ellos cuando caminó por el pasillo, se detuvo frente al juez y dijo con total respeto: «Buenos días, su señoría». El color desapareció del rostro de mi madre en segundos. Sus manos no temblaron, pero su expresión se rompió como si algo dentro de ella hubiera colapsado. Ese momento había tardado 20 años en construirse. Y todo empezó así. Me llamo Sofía. Tengo 36 años y soy jueza en el mismo estado donde nací y donde fui desechada. Mis padres, Arturo y Beatriz, siempre vivieron obsesionados con la imagen. No eran ricos discretos. Eran ricos de eventos, de cámaras, de galas benéficas, de placas con sus nombres en hospitales. Le llamaban la marca familiar. Mi padre lo decía sin ironía. La marca. El legado. La reputación. Yo era hija única, y durante 15 años cumplí perfectamente el papel: buenas calificaciones, ropa impecable, modales perfectos. Era parte del accesorio que completaba su éxito. Hasta que cometí un error. Me enamoré del chico equivocado en el peor momento. Y lo supe demasiado tarde, cuando una prueba de embarazo de farmacia marcó 2 líneas rosas en una tarde cualquiera de septiembre. Tenía 16 años. Se los dije porque aún no entendía que la verdad puede ser usada como arma. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina con los brazos cruzados y la mirada vacía. No era enojo. No era tristeza. Era indiferencia. Mi padre estaba de pie detrás de ella, caminando de un lado a otro. No gritaron. Y eso fue peor. «Has avergonzado a esta familia», dijo mi madre. «Esto no es compatible con quienes somos», dijo mi padre. Sobre la mesa dejaron un sobre. Dentro había un cheque de $100 y una nota que decía: «No vuelvas a contactarnos». Me dieron una bolsa de plástico. Metí 2 blusas, unos jeans, una sudadera y mi cepillo de dientes. Nada más. Mi madre no me vio empacar. Mi padre abrió la puerta y se quedó ahí, como vigilando que yo desapareciera correctamente. La luz del porche se apagó cuando crucé. Y me fui. Tenía 3 meses de embarazo. Hacía frío. Y no tenía a dónde ir, excepto a un solo lugar, la casa de mi abuela, a 3 kilómetros de ahí. Caminé todo el camino. No lloré al principio. Lloré a la mitad. Y luego dejé de llorar porque entendí que llorar no da calor. Mi abuela se llamaba Elvira. Tenía 71 años, medía poco más de 1,5 metros y vendía verduras en un pequeño puesto junto a su casa. Decía que hablar con la gente evitaba que se volviera mueble. Era una mujer firme. De manos fuertes. De opiniones claras. De esas que no necesitan levantar la voz para imponerse. Abrió la puerta antes de que tocara. No preguntó nada. Solo me miró, la bolsa, mis ojos rojos, mi cuerpo temblando, y se hizo a un lado para dejarme entrar. Me preparó té. Encendió la lámpara del cuarto de huéspedes. Se sentó en la orilla de la cama y dijo: «Aquí está segura. No estás sola. Mientras yo respire. Nada más. Sin juicios. Sin preguntas. Solo presencia». Viví con ella 4 años. Mi hijo nació en mayo, en el hospital del condado. Elvira me sostuvo la mano durante todo el parto. Yo tenía 17 años.
Cuando lo vi por primera vez, pensé, nunca voy a permitir que el mundo lo trate como me trataron a mí. Lo llamé Mateo. Terminé la preparatoria desde casa. Entré a la universidad comunitaria cuando Mateo tenía 8 meses. Trabajaba sirviendo mesas los fines de semana y limpiando oficinas antes del amanecer. Había noches en que estudiaba en la mesa de la cocina con el dormido cerca, y mi abuela me cubría con una cobija sin despertarme. Ella no me dejó sentir que era una carga. Eso no es común. Eso es amor real. Mientras tanto, mis padres seguían brillando en público. Ganaban premios, salían en periódicos, sonreían con la misma perfección de siempre. Y yo, solo avanzaba. Paso a paso, cuando vi la solicitud de admisión a la escuela de leyes, me quedé mirándola en silencio durante mucho tiempo. No lloré. No me derrumbé. Solo la imprimí, la doblé y me la llevé a casa. Y en ese momento entendí algo muy claro, no estaba destruida, estaba enfocada. Ellos habían decidido que yo no pertenecía a su mundo. Yo decidí construir uno al que ellos nunca pudieran entrar. Criar a mi hijo, Mateo, y sobrevivir sola me había enseñado algo que la universidad nunca pudo enseñarme: no necesitas permiso para avanzar. Solicité ingreso a la Facultad de Derecho cuando Mateo tenía 4 años. Me dieron una beca por mérito. Me gradué entre el 8% superior de mi generación. Trabajé como asistente de un juez federal durante 2 años. Después ejercí derecho familiar durante 6. Y a los 33 años, fui nombrada jueza del Tribunal Estatal, la más joven en la historia del Estado. No lo hice para vengarme. Y quiero ser clara con eso. Lo hice porque la ley fue el primer sistema en mi vida que no le importó quién era mi familia. Solo le importó lo que podía demostrar. Eso se sintió como respirar por primera vez. Pero sería mentira decir que no existía algo más dentro de mí. Una paciencia silenciosa. Una espera constante desde aquella noche en el porche. No era odio. Era control. Y el control, con el tiempo, se vuelve peligroso. Elvira murió un martes de marzo por causas naturales. Tenía 88 años. Durante su último año, se dedicó a ordenar su vida con una precisión casi obsesiva. Era contadora antes de jubilarse. Entendía los números como si fueran un idioma propio. Su patrimonio total era de aproximadamente 3.2 millones de dólares. La casa. El terreno. Un fondo de inversión modesto pero sólido. Y efectivo acumulado durante décadas de vida sencilla. No tenía deudas. Y tenía un plan. Lo supe una semana después del funeral, en la oficina del abogado. Pero mis padres ya estaban ahí antes que yo. No asistieron al funeral. O si lo hicieron, no los vi. Cuando entré a la oficina, ya estaban sentados como si fuera una reunión de negocios. Mi padre me miró como si yo fuera un obstáculo administrativo. Mi madre ni siquiera me miró. El primero en hablar fue él. Dijo que Elvira había estado mentalmente comprometida en sus últimos años. Que cualquier documento firmado recientemente debía ser revisado. Luego dijo que el terreno detrás de la casa, 12 acres de bosque, era propiedad familiar legítima. Y que ya tenía contacto con una empresa para convertirlo en un complejo de lujo. Ya tuviste tu tiempo aquí, Sofía, dijo. Ahora los adultos van a resolver esto. No respondí de inmediato. Lo dejé hablar. Lo dejé sentirse importante. Durante unos segundos, él creyó que todavía controlaba algo. Entonces el abogado abrió el expediente. Y empezó a leer. El testamento era impecable. La casa y el terreno estaban completamente a mi nombre. Sin condiciones. Sin disputas. Sin margen de interpretación. Pero lo más importante llegó después. 18 meses antes de su muerte, Elvira había creado una cuenta pagadera al fallecer. Un instrumento financiero legal que evita el proceso de sucesión. El beneficiario era yo. Esa cuenta contenía 1.2 millones de dólares. El dinero ya había sido transferido. Ya estaba bajo mi control. Ya no había nada que reclamar. El silencio en la habitación fue absoluto. El rostro de mi padre cambió primero, incredulidad, cálculo, y luego furia.
Mi madre colocó su bolso sobre la mesa lentamente, como si necesitara algo físico que sostener para no romperse. Esto se va a impugnar, dijo mi padre. Es tu derecho, respondí. Saqué un documento de mi carpeta con calma. Ya tengo un equipo legal especializado en fraude patrimonial. También seguridad privada para Mateo y la propiedad. Tomen el tiempo que necesiten. No dije nada más. Esa fue la parte que más los destruyó, no había emoción en mi voz. Solo certeza. Presentaron la demanda ese mismo día. El juicio se fijó 4 meses después. Contrataron a un abogado caro, reconocido, agresivo. De esos que ganan casos porque intimidan más que argumentan. Se llamaba Ricardo Hernández. Era bueno. Muy bueno. Y no tenía idea de lo que lo esperaba. Cuando estrechó la mano de mi padre en el estacionamiento del tribunal, no sabía que estaba entrando al peor caso de su carrera. Y yo tampoco iba a ayudarlo a darse cuenta hasta el momento exacto en que ya fuera demasiado tarde. Quiero ser clara con algo importante. En ese caso en particular, yo no era la jueza del expediente. Me había recusado formalmente desde el inicio por conflicto de interés. El juez asignado era un colega al que respetaba. Yo estaba en la sala como ciudadana, representada por mi propio abogado. Pero el abogado de mis padres, Ricardo Hernández, sí me conocía. Solo que no en ese contexto. Él tenía otro caso enorme en mi tribunal. Una fusión corporativa de $50 millones. Un caso que llevaba meses preparando. Un caso crucial para sus clientes. Y no se dio cuenta de quién era yo, hasta que fue demasiado tarde. Cuando entró a la sala del juicio de la herencia, lo vi detenerse apenas cruzó la puerta. Su mirada pasó por la sala. Papeles. Mi padre. Mi madre. Y finalmente, yo. Hubo un segundo de silencio en su expresión. Luego otro. Luego entendimiento. 3 segundos exactos. Y todo cambió. Sus pasos se volvieron más lentos. Revisó sus notas. Volvió a mirarme. Y después miró al suelo. Sin decir nada, pidió una pausa. Salió del tribunal. Hizo una llamada. Y cuando regresó, anunció que se retiraba del caso. Mis padres no entendieron lo que estaba pasando. Pero por primera vez, estaban perdiendo control sin siquiera saber por qué. El juicio continuó con un abogado sustituto. Mi padre subió al estrado primero. Habló con esa calma ensayada de siempre. La misma que usaba en eventos benéficos. La misma que usaba cuando quería que todos creyeran que estaba sufriendo con dignidad. Dijo que Elvira había sido manipulada. Que yo me había insertado en su vida en sus últimos años para obtener beneficios económicos. Luego fue el turno de mi madre. Se puso de pie con la espalda recta. Miró directamente al juez. Y dijo algo que selló su propio destino. Ella nunca fue nuestra hija en ningún sentido real. Cortamos todo vínculo hace 20 años. Es una completa desconocida para nuestra familia. No lo dijo para destruirme. Lo dijo para destruir mi relación con Elvira. Para negarme cualquier legitimidad. Para convertirme en alguien sin historia, sin raíces, sin derecho. Pero lo que no entendieron, es que en un tribunal, las palabras tienen consecuencias más allá de la intención. Mi abogado se levantó. Su voz fue tranquila. Demasiado tranquila. Introdujo una doctrina legal. Estopel judicial. Una regla que impide que una persona cambie su versión de los hechos según le convenga. Y entonces explicó lo inevitable. Durante 20 años, mis padres habían usado la figura legal de familia para beneficios fiscales. Habían presentado declaraciones. Habían recibido exenciones. Habían firmado documentos legales donde yo era hija, dependiente, parte del núcleo familiar. Pero ahora, bajo juramento, acababan de declarar lo contrario. Y eso lo cambiaba todo. Si yo nunca fui su hija. Entonces todos esos beneficios fiscales eran fraudulentos. Mi abogado colocó una carpeta azul sobre la mesa. Dentro había años de registros financieros. Transferencias. Declaraciones fiscales. Movimientos patrimoniales.
Todo perfectamente documentado. Nada ilegal en su obtención. Solo, inevitable una vez que sabes dónde mirar. El abogado sustituto pidió un receso inmediato. Se concedió. 40 minutos. El tribunal entero entendía ya que algo había cambiado de forma irreversible. Cuando regresaron, el equipo legal de mis padres anunció la retirada total de la demanda. El caso estaba cerrado. La herencia era mía. Pensé que había terminado. Pero me equivoqué. 3 días después, a las 11:14 de la noche, mi sistema de seguridad envió una alerta. Movimiento detectado, propiedad frontal. Luego, sensor interior, biblioteca. No llamé a la policía primero. Fui yo misma. Porque sabía algo que no podía explicar en voz alta. Y sabía exactamente qué libro estaba buscando la persona dentro de mi casa. El diario de Elvira. Un registro escrito a mano. Décadas de anotaciones. Préstamos. Pagos. Acuerdos familiares. Cada movimiento de dinero cuidadosamente documentado. No era solo un cuaderno. Era evidencia primaria. Y alguien había entrado a buscarlo, el diario lo decía todo. Entre otras cosas, revelaba que Arturo y Beatriz habían pedido dinero prestado a Elvira durante años. Cantidades importantes. Nunca las devolvieron. En su mente, simplemente las habían reclasificado como regalos o como anticipos de herencia. Pero en el papel eran deudas. Deudas reales. Y ahora ese cuaderno estaba bajo protección legal como evidencia ordenada por el tribunal. Beatriz estaba de pie en la biblioteca cuando entré. Tenía el cuaderno en las manos. No me escuchó al principio. Pasaba las páginas con ansiedad, como si leer más rápido pudiera cambiar el resultado. Cuando encendí la luz del techo, levantó la vista. Y gritó. Un sonido corto. Roto. Luego intentó recomponerse. Este libro es de mi madre, dijo rápido. No lo estoy robando. Estoy protegiendo la historia familiar. No discutí. Solo señalé la esquina del techo. La cámara. Conectada en vivo a un notario remoto desde el momento en que mi teléfono recibió la alerta. Sus ojos siguieron mi dedo. Miró la cámara. Me miró a mí. El cuaderno cayó al piso de madera. La policía llegó 11 minutos después. No hubo trato especial. No hubo familia importante. Solo hechos. Entrada ilegal. Manipulación de evidencia protegida por la corte. Eso fue todo. La esposaron en la entrada de la casa bajo las luces automáticas. Antes de subirla a la patrulla, me miró. Por primera vez no vi soberbia. No vi enojo. Vi miedo. Un miedo simple. Humano. Como si por fin hubiera entendido el peso de lo que había hecho. No dije nada. No era necesario. La puerta de la patrulla se cerró. El motor arrancó. Y yo volví a entrar. Recogí el cuaderno del suelo. Lo guardé en la caja fuerte ignífuga de la oficina. Luego preparé té. Me senté en la silla de Elvira. Y miré la ventana. Pensé en un porche frío. En una bolsa de plástico. En $100. Y por primera vez en muchos años. Me quedé dormida sin sentir el peso de nada encima. El proceso legal siguió su curso. Beatriz fue condenada por allanamiento de morada y manipulación de evidencia judicial. 30 meses de prisión. Arturo, enfrentando las pruebas de fraude fiscal que habían salido a la luz, negoció con la Fiscalía Federal. 5 años de libertad supervisada. Más de $1 millón en multas y restitución. La fundación donde eran figuras ejemplares retiró su nombre antes incluso de la acusación formal. Su mundo social se deshizo en silencio. Porque las reputaciones no se caen de golpe. Simplemente dejan de sostenerse cuando ya no hay mentira debajo. 3 meses después, recibí una carta de Beatriz. Desde la prisión. Papel institucional. Letra temblorosa. Decía que seguía siendo mi madre. Que había hecho todo, por la familia. Que cómo podía dormir sabiendo que ella estaba ahí.
La leí una sola vez. No sentí culpa. No sentí enojo. Sentí claridad. Y la rompí. Sin ceremonia. Sin emoción. Solo, fin. Jacob está terminando su primer año de universidad. Está sano. Curioso. Libre. Es una persona que creció viendo a su madre estudiar de madrugada en una mesa de cocina, y entendió desde pequeño que el esfuerzo no es discurso, es hábito. Tiene los ojos de mi abuela. Y su misma calma. En mi oficina judicial hay un objeto enmarcado. No es mi título. No es una foto oficial. Es una bolsa de plástico de supermercado. Vieja. Descolorida. Colgada en un marco negro sencillo. Nadie pregunta por ella. Y yo nunca explico su significado. Pero cada vez que la veo antes de entrar a la sala, recuerdo lo mismo. Que me dejaron con nada. Y aún así construí todo. No cuento esta historia para cobrar venganza. Eso ya quedó atrás hace mucho. La cuento porque todavía hay personas en este momento. Paradas en un porche imaginario, con una bolsa en la mano. Preguntándose si alguien les va a abrir la puerta. A veces no la abren. Y aún así, eso no es el final. A veces, ese es el principio de la única vida que realmente te pertenece. Sigue caminando hacia la luz. Haz el trabajo. Confía en el tiempo. No eres una carga. No eres una imagen que alguien debe proteger. Eres una persona. Y tu historia todavía no termina. Me llamo Sofía. Y por primera vez en 20 años. Estoy completamente, irreversiblemente en paz, y esta no es solo una historia. Es la voz de todas esas personas que alguna vez fueron ignoradas, rechazadas o subestimadas por quienes debían amarlas. A veces la vida te quita todo. Solo para obligarte a encontrar tu verdadera fuerza. Y las personas que te empujan al suelo. No siempre están escribiendo tu final. A veces, sin saberlo, están dando inicio a tu verdadera historia. Si hoy estás parado en un porche frío de la vida. Si llevas en la mano una bolsa que parece contenerlo todo. Recuerda esto. No es el final. Es el punto de cambio. No eres débil. Solo estás en el capítulo donde todo empieza a transformarse. Y el tiempo. Siempre termina del lado de la verdad.